Bien, hemos estado desarrollando en esta semana la unidad respecto a los circuitos cerrados de televisión, ¿verdad? Hemos definido algunos conceptos teóricos. Vamos a hacer un resumen. Habíamos dicho de que parte de este avance, de esta masificación del uso o de las instalaciones o la necesidad de instalar sistemas de circuito cerrado de televisión, cuya aplicación en su gran parte no es otra cosa más que la videovigilancia, ¿no? Habíamos aclarado que la videovigilancia pues es un elemento disuasivo, ¿no? Para qué cosa, para chequear, para cuidar activos y para cuidar también hemos dicho procesos, ¿no? Los procesos de fabricación, de manufactura, ¿no? Eh, son en los campos agrícolas los procesos de riego, por ejemplo, son los algunos de los usos que se le da a este sistema. Va a ir muy ligado, ¿no? Para formar estos circuitos cerrados de televisión, eh, la tecnología, ¿no? O el hardware de las cámaras que tenemos, ¿no? Hemos definido de que inicialmente los circuitos de televisión pues eran manejados por cables, en su mayoría cable coaxial, ¿no? El cable coaxial, y entonces implicaba el uso de concentradores, ¿no? De tipo coaxial. Acá tenemos uno. Este es uno de los formatos más modernos que podemos tener, ¿no? Acá podemos observar de que es un DVR para 16 cámaras. Algunas de ellas, cuando ustedes observan, si en algún momento llegamos a observar, algunos de los puertos de coaxial, de salida coaxial, en algunas marcas funcionaban también como entrada de audio, ¿ya? Algunas de ellas. Eh, Prácticamente la estandarización de esta tecnología o de este equipo coaxial pues ya ha venido vino prácticamente a morir cuando por motivos de presupuesto y económicos pues ganaron gran relevancia y sobre todo popularidad el uso de los NBR, ¿no? O sea, equipos que hacen lo mismo pero utilizando pues una interfaz digital, ¿no? Una interfaz de cable de par trenzado Ethernet, correcto, y además porque facilitaba el uso de cámaras de tecnología IP, ¿no? Y además de eso facilitaba también el uso de servidores DNS que me permitan observar lo que se está lo que las cámaras están visualizando, no solamente internamente desde la infraestructura de nuestra red, sino externos a ellos, ¿no? Utilizando una interfaz de página web, ¿no? Podríamos nosotros vigilar desde nuestro celular, desde una computadora con acceso a internet desde cualquier lugar del mundo, equipos que dispongan pues de este tipo de tecnologías, ¿no? Con el paréntesis de que para poder hacer eso, ya se explicó en la clase anterior, se necesita pues contratar otros servicios, ¿no? Generalmente las empresas que te venden los kits completos para lo que es instalación de CCTV, ¿no? Vale decir Hikvision por ejemplo, también te da un usuario, ¿no? Con el cual puedes utilizar sus DNS en el mundo para poder ubicar tu NVR y poder chequear tus cámaras, ¿no? Desde cualquier parte. Obviamente este servicio no es ilimitado, no es infinito, tiene un costo,
¿no? Y creo que nos dan una versión de prueba, una versión básica por un par de meses, ¿no? Creo hasta antes de la pandemia eran 6 meses. Luego que había, si el cliente requería aún más, había que pagar, contratar y todo lo demás, ¿no? Eh, por ahí, en un grupo anterior había nacido la consulta, no, de un proyecto que se estaba asesorando. eh, se podría hacer lo mismo, profe, sin la necesidad de contratar o de pagar esa licencia. Podría hacer lo mismo, ¿no? Solo que necesitaría, pues, o implica tener ciertos conocimientos adicionales, ¿no? Contratar un host, ¿no? Pagar la licencia de un dominio en ese host en nuestro enrutador, nuevamente el servicio el proveedor de servicios de internet, ¿no? Te da generalmente una IP dinámica, o sea, una IP interna, no te da una IP pública, ¿no? Entonces configurar eso para que en un dominio, por ejemplo www.americodavilamelendez.net.pe, ¿no? Ingresen a la interfaz de tu cámara, ¿no? de tu equipo. Hay que hacer ciertas configuraciones. Obviamente eso determina más personal, más un técnico calificado para que esté chequeando constantemente eso, ¿no? Por eso solamente licenciando el uso de los servidores DNS de las empresas a las cuales compramos o adquirimos los paquetes de cámaras o los kits, para decir, los paquetes o los kits, nos limitamos ya de todas esas cosas, ¿ok? Eh, hay que decir que estos equipos de CCTV ya comenzaron a masificarse. Entonces ya lo podemos encontrar o van a encontrarse ustedes con clientes que tienen la necesidad de instalar un equipo de vigilancia en su casa, ¿no? Nuevamente pues usted va a recomendar el kit completo, mínimo después 4 cámaras, ¿no? Para tener 4 distintas áreas de vigilancia, ¿no? En su mayoría también se utilizan para los negocios, ¿no? Y como les mostraba en la clase anterior, hay equipos inalámbricos de una sola cámara, ¿no? Que vienen con su servo para garantizar el movimiento horizontal, vertical, y algunos de ellos aplicar un zoom, y algunos de ellos también tienen incluido un kit o un hardware de altavoz y de micrófono, ¿ya? Y de micrófono, y cuyo costo, como hemos visto en la clase anterior, pues no bordea ni los 200 y tantos soles, ¿no? Era 160 y tantos. Entonces ahí tienes un abanico de posibilidades para ofrecer a tus futuros clientes, ¿no? Desde lo más básico, que es poner una sola cámara, ¿no? Hasta paquetes intermedios, por ejemplo, un negocio que necesita controlar o estar vigilando siempre el acceso al negocio, ¿no? El movimiento en las cajas donde hay dinero, el movimiento en almacén, ¿no? Mínimo pues un kit de cuatro cámaras, ¿no? Y respecto a la tecnología de cámaras, pues hemos visto que hay distintos modelos, y todos estos pues se acomodan a distintas necesidades. Lo que más vamos a ver, eso es innegable, es que en nuestros kits siempre vamos a observar, a ver un momento, en nuestros kits siempre vamos a observar las cámaras de tipo domo, ¿no? Las de tipo domo estas, ¿no? Y las de tipo tubulares, acá no está, pero más o menos es esta forma, ¿no? Pero sin su antena, ¿ya? Sin su antena. Hay cámaras que te permiten, hay cámaras que vienen con sus receptor y emisor para un sistema inalámbrico, ¿no? Pero estos, en lugar de aminorar el costo, lo incrementan más, porque las cámaras que vienen con esa interfaz wireless casi tienen un costo del doble, ¿no? Casi tiene un costo del doble.
Esperemos de que esto llegue a cambiar, pero sí es oneroso, se incrementa bastante el presupuesto. No es como cuando montamos una red, ¿no? Como en la clase anterior decíamos, el cliente opta por el uso de tecnología inalámbrica para aminorar los costos de la instalación de una red, ¿no? Porque no estamos gastando en cables, en rosetas, en puntos, en conectores, ni en personal técnico que haga esa instalación, garantizar el fluido eléctrico, etcétera. Acá todavía en el uso de las cámaras, todavía se mantiene una diferencia entre cámaras que admiten solamente cableado, ya sea coaxial o de red, y las que admiten además de eso la tecnología inalámbrica, ¿no? Hay una gran diferencia en los costos. Esperemos de que esto baje y carambas, realmente sea una opción para un cliente decirle lo hacemos todo pues inalámbrico, ¿no? Pero mientras tanto no sería una opción. Eh, Hay algunas cámaras especiales, ¿no? Como hemos visto acá, miren, estas cámaras que tienen la tecnología, como es en acrónimo en inglés, PAN, ¿no? O sea, tiene internamente unos servos, o sea, unos motores que le permiten al controlador del sistema hacer movimientos horizontales, ¿no? Así horizontales, pero no los 360, hay algunas que son más limitadas, o sea, permite un giro de tantos grados, ¿no? También hay cámaras que permiten movimiento vertical, ¿no? El movimiento vertical también un poquito más limitado y que permiten hacer un zoom, o sea, un acercamiento, ¿no? Ya nosotros conocemos lo que es un zoom, porque casi todos nuestros smart tienen cámaras que incluyen esa tecnología, ¿correcto? Pero estas cámaras pues incrementan bastante el presupuesto o el costo de un proyectito, ¿no? Naturalmente el uso de uno de estos equivale pues al uso de por lo menos de 6 o 7 cámaras de tipo domo o de tipo tubular. Así que fíjense que el costo es elevado. ¿En qué situaciones recomendaríamos esto? Bueno, cuando primero el proyecto admite este tipo de presupuestos y segundo, cuando vamos a tener un personal, ojo, cuando vamos a tener un personal dedicado, ¿no? Por lo menos un par de horas a la vigilancia, ¿no? O al CCTV, porque sería poco práctico tener instalado en nuestra infraestructura o proponer a nuestros clientes instalar este tipo de tecnología de cámaras, o sea que puede girar horizontal, vertical y hacer un zoom, pero si no tenemos un personal, ¿no? ¿De qué sirve? Profe, ¿hay maneras de automatizar? Sí, hay maneras de automatizarlo, ¿ya? Pero eso implicaría elevar más el costo. ¿Por qué? Porque las que se automatizan también deben tener en la cámara sensores. Estos sensores, ya sea de ultrasonido para activar en caso se mueva o algo se mueva en un espacio, o sensores de audio, ¿no? O los que están ahorita los más costosos, los internamente la misma cámara que tiene pues sensores que utilizan la inteligencia artificial para lo que es reconocimiento facial, ¿no? Entonces, si no, repito, si no vamos a tener personal, y no cualquier personal, pues, ¿no? Sino personal calificado, entrenado, capacitado, ¿no? Que esté vigilando las pantallas, no tendría sentido proponer este tipo de cámaras. Se ve bonito, ¿no? Se ve ostentoso, pero eso es una inversión que no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido. Y hacerlo automático, profe, sí, también automatizarlo, sí. ¿Cómo? Poniendo sensores, ¿no?
¿no? Programando para que cuando en cierto punto el sensor se active, la cámara rote hacia esa área exactamente y comience pues una grabación, ¿no? Con un zoom respectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nosotros adquirimos los paquetes, los kits, ¿no? Acá en el mercado latino, sobre todo en el Perú, una de las marcas que ha ganado pues bastante presencia es Hackvision, ¿no? Hackvision tiene su propio software embebido dentro de sus equipos. ¿Qué significa embebido? O sea que dentro del equipo hay un ROM que viene con el sistema operativo para poder manejar las cámaras, el enrutamiento, ¿no? Los sensores, si en caso así lo admita, ¿no? Correcto. Porque prácticamente es una computadora. Cuando usted se adquiere un NVR, estamos adquiriendo una computadora que tiene un procesador interno. Obviamente no es el más potente, porque también está pensado para que maximice el uso de la energía, ¿no? Porque son equipos que están diseñados y pensados para trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Lo que se conoce como 24/7, ¿no? No es que no se acaba el trabajo en la institución y vamos a apagarlo, no. Está pensado para trabajar incluso hemos recomendado de que en proyectos ya medianamente ¿no? de 4 cámaras es recomendable que usted asesore, ¿no? Persuada al cliente que siempre es bueno poner ahí un UPS, ¿no? No tendría sentido pues una empresa que al corte del fluido también se pierda el CCTV, ¿no? Por lo menos un UPS que garantice un par de minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, ¿no? Vamos a exagerar, 1 hora, que el equipo continúe grabando, trabajando, incluso con el corte de fluido eléctrico, ¿no? Pero para las instalaciones domésticas, pues creo que está de más, ¿no? Creo que está de más porque salvo ¿no? que el cliente pues tenga cosas de mucho valor, ¿no? O que vive en una zona caliente dentro de la ciudad, en donde pues necesita tener elementos disuasivos, ¿no? Como son las cámaras de videovigilancia. No olvidar, los circuitos cerrados de televisión, los CCTV, tienen muchas funciones, ¿no? Entre estas es videovigilancia. ¿Ya? No es que netamente sea exclusivo para videovigilancia, no, es que esa es una de sus aplicaciones. Hemos dicho que otras aplicaciones en la industria es el control de procesos. ¿Qué significa eso? Que se controla el proceso de manufactura, fabricación, diseño, ¿no? Desde el punto inicial hasta el punto final, que garanticen la calidad de una cantidad de lotes de nuestros productos, por decir, ¿no? Porque en las empresas o en las industrias de ahora no solamente se cuida abaratar los costos, ¿no? Para que nuestros productos sean competitivos, ¿no? Sino también de que tenga calidad, y parte de la calidad la industria, ¿no? Lo cuida también verificando los procesos de manufactura. ¿Y cómo se hace eso? Con un CCTV, ¿no? Entonces cuando hay un control de calidad o un cliente te salte una garantía de que un equipo o un pool de equipos está resultando con devoluciones de sus clientes, o sea, solicitando garantías porque se ha malogrado tal cosa. Entonces la industria, la empresa, hace un refresco de su base de datos y ve de qué lote pertenece, en qué fecha, y busca, si es posible, auditorías para que determine en qué parte del proceso pues se ha cometido un error, ¿no? Si es netamente el proceso de su manufactura, de repente algún proveedor le ha fallado con calidades defectuosas, ¿no? No digamos, en una empresa que elabora gaseosas, bebidas gasificadas, tiene su proveedor de agua, ¿no? De repente tiene su proveedor de tapas, ¿no? Tiene su proveedor de botellas. Ellos no fabrican botellas, por ejemplo, ¿no? Pues poniendo un ejemplo. Entonces, pero sí cuidan el proceso de que se mezcla el agua hasta que sale de almacén, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Ahora, situaciones que se pueden presentar a ustedes
cuando en un momento, porque en algún momento de repente, si bien no se van a dedicar quizás a la instalación, mantenimiento de CCTV, ¿no? Porque este, ¿por qué no tanto, por ejemplo, a mis alumnos no tanto les acomodaba esto? Porque hay que tener pues ciertos requisitos físicos, ¿no? Porque realmente pues estas instalaciones hay que subir un poste, subir un techo, agacharse por un cielo raso, ¿no? Y nuevamente los informáticos generalmente somos pocos, puede tener este movimiento, ¿no? Casi siempre estamos sentados, ¿no? Y estamos ahí ganando un poquito de peso, ¿no? Exalumnos que yo sé que habían practicado en empresas, incluso habían trabajado en este tipo de empresas que daban instalaciones, teniendo contacto con ellos, y se habían dedicado a otras cosas, ¿no? Porque quizás no sé, por el sedentarismo habían subido mucho de peso y ya no podían pues tentar a subir un techo. Por normalmente las casas o lo pasan por encima del cielo raso, los cables, porque a veces los clientes no quieren que se vea los cables, ni el empotrado, ni las canaletas, nada. Y obviamente pues no les va a ayudar su físico, ¿no? Y aparte sí se someten a riesgos, ya eh, muchas veces utilizamos postes o nos sometemos a ciertos riesgos cuando instalamos estos equipos, porque también estamos casi en contacto con el cableado eléctrico, ¿no? Y en nuestro país muchas veces las casas son construidas de manera informal, ¿no? Como se dice ahí, poco a poco, ¿no? El papá va construyendo la casa, y a veces pues se opta por ahorrar en el sistema eléctrico, ¿no? Entonces no sigue un patrón o un protocolo establecido de construcción. Entonces ahí también les doy una advertencia: cuando se van a dedicar a este tipo de actividades, tengan mucho, pero mucho cuidado con las instalaciones eléctricas, sobre todo en domicilios. Ya tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser que te vayas a topar en un domicilio, incluso en negocios familiares que se adaptan en la casa, donde no han seguido un protocolo estricto por ejemplo, de electrificación, de cableo de la casa, y hay cables sueltos, cables pelados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sé que ustedes no vayan a manejar equipos eléctricos o electrónicos en la casa, pero eléctricos, pero van a tener que cablear, van a tener que pasar cables, van a tener que taladrar, van a tener que empotrar, ¿no? Y sí tiene cierto riesgo. Unos compañeros que egresó en 2018, por ejemplo, él trabajó desde que fue practicante, estaba en una de estas empresas acá en Iquitos que hacía instalaciones, y que también iba a las provincias de acá de la región Loreto. Para los que no conocen, acá en Loreto, por ejemplo, ir a provincias no es como agarrarse un carro, ¿no? Hay que ir a un puerto, agarrarse una lancha, viajar a veces un par de horas o a veces días, ¿no? Y eso implica también inversión de tiempo, salir, movilizarse, viáticos y todo lo demás. Sí, es interesante este tipo de trabajitos de instalación de CCTV, pero tiene sus riesgos, ¿ya? No es como hacer un mantenimiento de un hardware, no es como instalar un sistema operativo, no, tiene sus riesgos. Después del cableado estructurado, la instalación de CCTV, son los trabajos que en soporte maximizan la posibilidad de tener algún tipo de accidente, sobre todo de descarga eléctrica, ¿ya? Sobre todo de este lado. Nuevamente exhorto: si nos vamos a dedicar a esto, nos va a tocar hacer un trabajito de estos, siempre mantener los protocolos de seguridad, ¿ya? O si estás subcontratado, exigir mínimo pues tu casco, tus lentes, un guante aislante, ¿no? Si vas a ir por un techo, por un cielo raso, pues una linterna. No escatimen esos detalles. A veces, como somos jóvenes, y me ha tocado ver cuando a veces he hecho seguimiento, a veces somos un poco aventureros, ¿no?
y por querer quedar bien o congraciarse con los patrones, con los jefes, a veces no exigimos estos detalles, ¿no? Pero siempre es bueno, nunca escatimar en la seguridad, nunca, ¿ya? No es que voy a subir una casa en un segundo piso, profe. Una escalerita nomás, no, ya, a ver, tu anhelo de seguridad, tu línea de vida, mínimo, ¿ya? Tu anhelo de seguridad, tu línea de vida. Vas a subir por un techo, que ya muy bien. A ver, en caso pase algo, el que está ahí junto a ti, ¿qué va a hacer, no? ¿Cómo te va a mover, a movilizar? Todas esas cositas hay que tener en cuenta. No sé que a veces suena exagerado, pero acá sí hemos visto así alumnos de que, o exalumnos, ¿ya? Que por no seguir esos mínimos protocolos de seguridad han sufrido caídas, ¿no? Y siempre es bueno tener en cuenta eso. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? He tratado de hacer un resumen de lo que hemos visto en la clase anterior. Profesor, buenos días. A ver quién está consultando por ahí. Jimmy. A ver, Jimmy. Jimmy, a ver. Si hablas así un poquito lento, habla y pegado al micrófono porque mi señal realmente está un poquito pésimo. Ya escucho medio entrecortado. A ver, dale. Listo, profe. Profe, con respecto al UDR con cable coaxial, si es, ya sabemos que los equipos actuales utilizan par prensado. ¿Es posible a estos equipos también adaptarles para la nueva tecnología o ya quedaron obsoletas y ya no se pueden utilizar? Buena pregunta, Jimmy. Efectivamente, al inicio, cuando se estaba migrando de equipos coaxiales a digitales, o sea, con interfaz Ethernet, eh, habían cámaras que ya estaban saliendo con interfaz Ethernet, o había cámaras que todavía se mantenían con interfaz coaxial. Había adaptadores, ¿no? Eh, vale decir, más que adaptadores, un conversor. ¿Por qué? Porque la tecnología, o sea, el equipo que utiliza cable coaxial no es digital, es analógico. Entonces necesitas un conversor de señal digital a analógico o viceversa. Entonces, pero era poco práctico, ¿por qué? Porque incrementaba bastante el costo. Porque si se dan cuenta, el equipo que puede convertir señal analógica a digital o viceversa, el modulador, es un modem, que para nosotros es un modem. No son baratos, tienen su costo, ¿ya? Por eso es raro que ustedes vayan a ver, cuando en un momento les toque hacer mantenimiento de alguno de estos equipos, de estas instalaciones, esa dualidad, ¿ya? Esa dualidad. Incluso, si por ahí les toca cambiar una cámara, y si la infraestructura es de coaxial, pues tendríamos que, para evitarnos de estar buscando estos adaptadores, tendríamos que buscar en el mercado justamente una cámara con esa tecnología, ¿ya? Eh, Recuerden, en los equipos de CCTV, ¿no? Los que requieren mayor tasa de cambio normalmente son las cámaras, sobre todo las cámaras que están expuestas a golpe climático, ¿no? O sea, que soportan lluvias, eh, el sol, la temperatura, la humedad, el polvo. Esas son las que tienen un tiempo menor de vida, ¿no? Sobre todo los estándares de las cámaras que nos venden en los kits normalmente son los más básicos, no son cámaras pues ultra probadas para la industria, ¿no? Que soporte, que sea muy impermeable, o sea, que internamente esté muy herméticamente, no existen esas cámaras, pero netamente para uso industrial, por ejemplo para una minera, ¿no? Donde, o sea, está sometido a eso, a humedad, a polvo, a movimiento, a veces a caída de algunos partículas de tierra. Entonces ahí sí se exige esas certificaciones, ¿ya?
al igual que en los equipos de red hay certificaciones, ¿no? Porque puedes comprar un cable de parte tensado certificado y uno no certificado, obviamente el costo varía. Igual en tecnología de cámara es lo mismo, ¿ya? Entonces, para resumir, si les toca hacer mantenimiento, porque es la única manera en la cual ustedes pueden encontrar cables coaxiales o pueden proponer utilizar tecnología coaxial, cuando les toque hacer mantenimiento y encuentren pues que el CCTV es coaxial, pues más que utilizar adaptadores y conversores, recomendaría seguir utilizando las cámaras coaxiales, ¿no? ¿Para qué? Para evitar, porque si utilizas un conversor o un adaptador, necesitas una fuente de energía o utilizar la energía que viene o viaja por el cable de red, ¿no? O que tiene un PoE, ¿no? Un PoE, ¿no? Eh, pero no es recomendable, no es hacerte tantas. Ahora, si es digital, no veo poco práctico, es poco práctico realmente utilizar tecnología analógica combinada con digital, ¿no? Ese es el resumen que les hago. Otra consulta. Muy bien. Aparte, les había solicitado, ¿no? Les había solicitado que chequemos unos videos, los videos que están ahí propuestos en el PDF que dice ahí enlaces a videos, ¿no? Sean sinceros, llegaron a observar los videos. Acá lo tengo, miren, son en total son son 4 que están ahí propuestos y más me enfocaba en esto en el segundo video. ¿Llegaron a visualizarlo? Hola, se fue mi red. ¿Se fue mi internet? No, todavía, profesor. Ah, ya, ok. Hablamos de red para los usuarios, por ejemplo, de Movistar. Ayer casi toda la mañana hasta golpe de las 2 de la tarde no teníamos cobertura, ¿no? Y salió un anuncio ahí en una red social donde decían que una empresa particular estaba terminando de instalar sus equipos de fibra, ¿no? El cable de fibra que están trayendo desde la costa y de Colombia mediante le están como que enterrando por los canales de los ríos, está bien por el río, ¿no? Están utilizando equipos de buceo y todo eso. Yo vengo escuchando eso desde el 2020 y no hay cuándo lo termine, ¿no? Esperemos de que ya pronto pues llegue fibra acá por la Amazonía. ¿Llegaron a ver el video? No, profe, no lo ve el video. Estaba más Ya, hagamos una cosa, les voy a... ¿Cuánto pesa el video? A ver. 117. Les voy a enviar el enlace del video. En resumen, de los 4, ¿por qué me interesa ese en particular? Porque soy un jovenzuelo, así como todos ustedes, o la mayoría de ustedes, que tiene ahí en la mesa, en la mano, las herramientas, bueno, herramientas no tanto, los equipos, ¿no? Para hacer una instalación de cámaras utilizando el cable de par trenzado, ¿no? Explica ahí cómo, ¿no? El par que hay que conectar en el volume a la fuente, las distancias, ¿no? En la misma mesa. Eso me interesa, ¿ya? Así que antes de pasar a eso, llegaron a visualizar el video, ¿verdad?
Bien. Pregunto, ¿qué tipo de cámara está utilizando en el video? ¿Mm? Profe, el modelo PTZ, profe. Mm, ya, más que modelo, me refería a qué tecnología es, analógica o digital. La cámara que está utilizando en el video, ¿es analógica o es digital? Digital, profe. No, no es digital, es analógico, como dice Américo, ¿verdad? Porque incluso hay el DVR, porque son DVRs de entradas coaxiales, ¿no? En este proyecto está utilizando una cámara analógica y aparte está con la intención, ya está con la intención eh, aparte de la cámara, agregarle un micrófono, ¿correcto? Bien. ¿Qué otra cosa más hemos observado allí? La cámara es analógica, ¿verdad? Entonces quiere decir que es un DVR, es netamente analógico. ¿Y por qué utilizamos cable de par trenzado? Profesor, pero no es digital, dirán ustedes. Para mejorar la transmisión, profe, y también para reducir las interrupciones. Bien, esa es una de ellas. Pero una de las poderosas razones por las cuales, a pesar de ser una cámara analógica, utiliza par trenzado, es la reducción de costo. ¿Ya? Profe, ¿cómo así? O sea, en el mercado local no es igual comprarse pues un rollo de cable de par trenzado UTP categoría 5E que está bordeando, a ver, de eso sí me perdí los precios, ¿ya? Antes de la pandemia estaba a sus ciento y tantos, y con certificación estaba casi 300. Ahora supongo que debe estar casi el doble porque el tipo de cambio lo ha disparado. Pero bueno, el cable coaxial obviamente requiere para su fabricación mayor cantidad de materiales y además de eso es más costoso el metro lineal, ¿no? Entonces, por la señal sigue siendo analógica, ¿no? Si ustedes han visto, la señal sigue siendo analógica. Para eso se vale en la instalación de un adaptador, no exactamente no un adaptador, sino un equipo que ha ganado popularidad en esos últimos, ¿cuántos? 10 años, ¿no? Que le llamamos Valium, que hay de distintos tipos y todo lo demás, ¿no? Este es el modelo más básico, ¿no? Hay un modelo que tiene también una colita, ¿no? Este es el modelo más básico. Ahí podemos notar, lo venden así por par, ¿ya? Lo venden por par, ¿no? Acá tenemos su entrada, ¿no? Su interfaz coaxial, su entrada BNC. Obviamente uno de ellos irá al DVR y el otro irá a la cámara, ¿no? Entonces tiene una polaridad, ¿correcto? Como han visto en el video, habrán observado, ¿no? Que utiliza ¿cuántos pares de cables tiene un cable Ethernet 5E? ¿Cuántos pares hay ahí? No hay 8 pares, hay 4 pares. O sea, hay 8 cables, hay 4 pares. Entonces, teóricamente, con un solo cable podríamos dar o ganar conexión para 4 cámaras, teóricamente, ¿no? Yendo a esta instalación, acá está, miren, fíjense, este es otro tipo de conector. Fíjense, como les dije, este tiene una colita, ¿no? Y a diferencia de esto es directamente, ¿no?
Esto es un poquito más costoso, ¿no? Porque tiene cierta flexibilidad. Entonces, si la cámara está en un ángulo medio, hay cosas que estorban, objetos, vigas, ¿no? Este conector, el BNC, se adapta porque es flexible el cable, ¿no? Sin sacrificar, pues, posiciones incómodas para el volume, ¿no? Entonces, en un cable de par trenzado, categoría 5E, podríamos, teóricamente, configurar 4 cámaras analógicas. Entonces el Valion es un equipo que me permite utilizar para transmitir señal, ¿no? El cable de par trenzado categoría 5E, ¿no? ¿Por qué exactamente el cable de par trenzado? Porque ustedes saben que es un cable que ya viene bajo un estándar, ¿no? Está trenzado, viene bajo un estándar para minimizar la posibilidad de interferencia electromagnética. Como dice en el video, señales parásitas, ¿no? Señales parásitas. ¿Sí? Ahora, ¿en qué situaciones debo usar este tipo de volume? Fíjense, en las situaciones en las que mi cámara, vamos a hacer un recorte, ¿no? Mi cámara tenga, a ver, acá está. En situaciones en donde mi cámara tenga acceso a una fuente de alimentación, ¿no? Recuerden que las cámaras también vienen con su propia fuente de poder, ¿no? Algunas de ellas. Entonces, si cerca a donde voy a instalar la cámara hay un toma corriente, pues acá estaría pues instalando su alimentación. Entonces, si no me preocupo de la alimentación, o sea, de la energía o la potencia que le voy a agregar a la cámara, porque cerca a ella o a él hay una fuente de energía, entonces este tipo de conectores es el adecuado, ¿no? Acá nos propone 200 metros. Este es teórico, ¿ya? Va a depender también de la tecnología, perdón, de la calidad del cable. Es de preferencia utilizar calidades de marcas un tanto reputadas en el mercado, ¿no? Algunas de ellas como Satra, Dixon, ¿no? He trabajado con ellas y no me han dado problemas, a pesar de que abaratan en costos porque no vienen apantalladas. Su plástico es un poquito más simple, pero ante cualquier tirón o un doblamiento no se fisuran los cables. Existen otros en el mercado aún más, pero más baratos, ¿ya? Pero eso sí, ante cualquier movimiento o tirón, porque a veces pues estamos desenrollando, hay un nudo por ahí, el otro compañero que está al otro extremo de repente jala, ¿no? Está haciendo un nudo y terminamos fisurando el cable y al final el proyecto va a tener problemas, ¿no? Bien, en esas situaciones, como les digo, donde la alimentación esté garantizada de la cámara, en esas situaciones es recomendable utilizarlo. Pero la realidad no es así, porque a veces la cámara va a depender, pues, a ver, le ponemos aquí, entonces, si bien es cierto, hay estándares para las instalaciones eso sí, de circuitos cerrados de videovigilancia, hay estándares. O sea, la cámara tiene que estar a cierta altura, el ángulo de elevación y de presión tienen que tener cierta movilidad, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en sus detalles, ¿ya? Entonces, normalmente el cliente, pues, aquí vamos a poner la cámara, ya, muy bien, y resulta poco práctico para el técnico, pues, llevar hasta allá un toma corriente, ¿no? Porque tendría que ver dónde está la línea, ¿no? Si esa línea no está sobrecargada, ¿no? De repente empotrarla, sería poco práctico llevar hacia allá una extensión, imagínense 50 metros, ¿no? Y peor si hacia ese lado no llega la alimentación. Imagínense que usted quiera poner una cámara, puede ser un almacén, entonces al otro extremo no va a haber un toma corriente. Para esos casos se han diseñado y pensado este tipo de value, miren.
¿no? Que adicionalmente, fíjense, adicionalmente tiene una entrada de alimentación, ¿no? En el mercado, o sea, en el top de los accesorios, este sería pues el más óptimo, ¿correcto? Sería el más óptimo, ¿ya? Pero en la realidad no es así, porque a veces por economizar, ¿no? Por economizar, como han podido ver en el video, para alimentar utiliza otro de estos, ¿no? Solo que lo, lo canaliza, lo corta. ¿Vieron, no? ¿Observaron? ¿Sí? Observaron, ¿verdad? Entonces va a utilizar la entrada, ya no para señal, sino para energía, ¿no? Entonces la cámara, como ustedes pueden observar acá, se va a alimentar hasta donde llegue. Dice acá 250 metros. En la práctica resulta, cuando es menos de 100 metros no hay pérdidas, ¿ya? Más de eso, salvo que sea una fuente como esta de alimentación muy bien certificada, ¿no? Que la corriente en la cual trabajamos sea pues estable. No, no, de preferencia, no, en mi experiencia, aunque es poca, les recomendaría no sobrepasar los 100 metros, ¿ya? No sobrepasar los 100 metros. Teóricamente tú dices 250 metros, ¿no? Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente estas fuentes de alimentación son de 12 volts, algunas son de 24 volts, algunas son de 40 volts, ¿no? Y estas fuentes de alimentación, en el manual de esas fuentes, te dicen o te especifican cuál es la distancia a la cual puede transmitir la señal, ¿ya? Perdón, la energía. Normalmente de 12 volts puede transmitir sin pérdidas entre 50 a 100 metros, ¿ya? Porque si ustedes intentan hacer lo mismo, yo les siento, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren, como han visto en el video, le corta acá, ¿no? Si ustedes hacen lo mismo, por ejemplo, con un cargador de una fuente de 5 volts, ¿no? Tú extiendes el cable un par de metros más y ya no llega la corriente, ¿no? Es el voltaje el que le garantiza que va a llegar a cierta distancia, ya es el voltaje. Profe, ¿por qué? Porque es la fuerza, pues, ¿no? La diferencia del potencial, no el amperaje, no tanto el amperaje. Normalmente están trabajando en un amperaje de 0.5 a 1 ampere, visto, ¿no? A 1 ampere. Hay otros de más amperaje, pero ya son para cámaras que requieren, pues, o que tienen un servo, ¿ya? Hay otros de más amperaje, porque va a aumentar el consumo, ¿ya? Y por eso es que, por ejemplo, las líneas de transmisión eléctrica, para transmitir, por ejemplo, de grandes distancias, utilizan esos transformadores que lo que hacen es aumentar el voltaje, ¿no? Pues, esos postes grandes, han visto ustedes en las ciudades, esas torres transmiten pues corriente a 10.000 volts, 15.000 volts, ¿no? Cuando llega a una ciudad reducen el voltaje. ¿Por qué es que aumentan el voltaje? Para que se transmita más distancia, perdiendo lo menor posible, pero ¿no? Pero hay pérdidas de todas maneras, ¿ya? Hay pérdidas. Entonces, como les digo, este tipo de Valium en el top de los equipos de Valium conectores, son los más utilizados, ¿ya? Aunque en realidad, para aminorar costos, porque esto tiene un costo adicional, porque tú conectas un cable par trenzado Ethernet, ya te olvidas de qué color va a ser o qué color vas a tomar para la señal, qué color vas a tomar para la energía, ¿no? Y desperdicias los otros pares, ¿no? Acá desperdicias 2 pares. La realidad es que para aminorar costos podemos utilizar esto, ¿no? Que es un conector de alimentación hembra, ¿no? En donde ya con el par trenzado tú determinas el color, ¿verdad? Entonces acá hay un color, ¿no? Y acá hay otro color. Esta va a ser la alimentación y ahí está, ¿no? El conector, ¿correcto?
y va al otro extremo donde está el DVR, ¿no? Donde está el DVR, y ahí vas a tener tus tomas, y ahí van a estar pues ¿no? El conector de energía, correcto. Entonces cuando hay que adicionar energía, o sea, cuando se va a transmitir energía también utilizando par trenzado, entonces se reduce la posibilidad, ¿no? Ya no tendría la opción de alimentar 4 cámaras, sino la mitad de ellas, 2, ¿no? Porque una sería para señal, otra para lo que es energía, ¿no? Señal, energía, ¿cierto? Entonces, es en este tiempo donde se utilizan, o sea, donde las cámaras coaxiales son más baratas, ¿no? Y si el cliente desea minorar costos, pues de hecho que vamos a agregar este tipo de equipos, ¿no? De equipos que, ojo, no es un modulador, porque no está convirtiendo señal analógica en digital, no. Este es simplemente un adaptador que limita para, en lugar de utilizar cables coaxiales, ¿ya? Utilicemos cables de par trenzado. ¿Y qué ganamos con eso? Pues una reducción en el costo considerable, ¿no? Una reducción porque con un mismo cable podríamos alimentar, en el mejor de los casos, podríamos utilizar 4 cámaras o reducidamente 2 cámaras, ¿no? 2 cámaras. Y si no queremos estar peleándonos como han visto en el video, cortando, aislando, pegando, podremos agenciarnos de este tipo de Valium, ¿no? Donde ya tiene un conector Ethernet, donde tiene su salida de video y su entrada de alimentación de energía, y simplemente ustedes no se preocupan qué color eligen, no, simplemente jalas el cable y ya está. La desventaja de utilizar este tipo de equipos, obviamente aumenta el costo, ¿no? Porque estarías desperdiciando 2 pares, ¿no? Estaríamos desperdiciando 2 pares. Salvo que, bueno, no, olvídense, desperdiciamos 2 pares, en resumen, ¿no? Desperdiciamos 2 pares. Y para no hacer eso, ¿qué tendríamos que agenciarnos? A ver. Tendríamos que agenciarnos de... ¿Dónde está? Bueno, nuestro Valium, ¿verdad? Nuestro Valium. Y aparte, nuestro conector de alimentación, ¿no? Porque tiene pues el jack, ¿no? Este tiene el jack que vas a utilizar para alimentar tanto la cámara, ¿no? Como la entrada de energía. En ese caso, ojo, en ese caso, fíjense, igual que como ustedes observan acá, la fuente de alimentación de la cámara lo vas a poder centralizar. O sea, en el mismo lugar donde está el DVR, va a estar ahí tus extensiones, tu regleta. Si tienes 4 cámaras, tendrás ahí la conexión de estos 4 fuentes de alimentación, ¿no? Y como han visto en el video, pues para ampliarlo, pues lo que hacemos es, si no queremos estar pelando estos cables, utilizar este tipo de conectores, y simplemente esta fuente de alimentación que ustedes ven acá, de acá, el jack, se conectaría aquí, y en el otro extremo de la conexión estaría esto, ¿no? Estaría esto. ¿Para dónde iría esto? Esto iría para la cámara. Acá estaría la cámara, y acá estaría la fuente, ¿no? La fuente. Y entre esto pues está el cable Ethernet, ¿no? El cable Ethernet. Entonces, con un mismo cable, si vamos a trabajar así, podríamos configurar alimentación y señal para 2 cámaras, ¿no? Alimentación y señal para 2 cámaras. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Nada? ¿Cómo funciona con internet? No te entendí tu consulta, Américo. ¿Puedes repetirlo, por favor? Funciona con internet, tiene que estar prendido el internet. No necesariamente. ¿Por qué?
porque mi DVR puede tener una interfaz de red. Si bien es cierto, mis cámaras funcionan con cable coaxial, o sea, es analógico, pero mi DVR puede ser que tenga una configuración de red de tal manera que le instale en mi red LAN, ¿no? Instale en mi red LAN. En este caso, ya no me estaría preocupando, si es así, que mi instalación de mi cableado LAN pues sea de 100, ¿no? Porque no voy a saturar, o sea, no voy a utilizar mi red LAN para el control de las cámaras. No utilizaría, ¿no? Entonces, sí, pero sí podría utilizar esta interfaz de red Ethernet para conectar a mi enrutador, ¿no? Y desde cualquier lugar, desde mi celular, desde mi casa, poder ingresar, utilizando obviamente los DNS de las empresas que nos venden estos equipos, ingresar a mi DVR y chequear mis cámaras, pues, ¿no? Chequear mis cámaras. ¿Por qué? Porque el sistema operativo de este equipo, ¿cómo puede las palabras? Se limita al ancho de banda, ¿no? Porque si tu DVR es de 4 cámaras y tus 4 cámaras son de 720, o sea, son HD, obviamente a tu casa, si tu ancho de banda es muy limitado, no te van a llegar pues los 720, ¿no? En HD. Pues limita el ancho de banda, va degradando un poquito la señal, ¿no? Pero puedes visualizar que las cámaras estén funcionando, estén operativas, ¿ok? Desventajas. Las desventajas de utilizar, como ustedes saben, la tecnología analógica es que no tengo control de las cámaras. No tengo control de las cámaras. O sea, no podría yo ingresar individualmente a cada una de ellas. Tendría que necesariamente utilizar la interfaz de red de mi DVR, ¿ya? O sea, el DVR tiene interfaz de red. No es que sea 100% digital. El DVR tiene una interfaz de red, ¿no? Que me permite chequear utilizando mi red local, ¿no? La ventaja, obviamente la ventaja sigue siendo económica, alumnos, sigue siendo económica. Como les decía, la popularización de estos insumos llamados Valium, ¿no? Son debido a que reducen bastante el costo. Imagínense 4 cámaras, y cada cámara tendría que tenga una distancia de 20 a 30 metros o 50 metros de la DVR. Pues ya estamos hablando de una buena cantidad de metraje lineal de cables coaxiales, ¿verdad? Bueno, entonces incrementa el costo. Y esto se reduce con el cable de red, ¿no? Se reduce bastante con el cable de red. Y aparte, profe, ¿por qué no puedo utilizar un cable mellizo en lugar de cable de red, no? Pero igual no, es que no están preparados, o sea, para trabajar y bloquear ciertas interferencias. Sobre todo si el cable va a pasar, por ejemplo, cerca a la fuente de alimentación, ¿no? La corriente alterna normalmente genera alrededor de él un campo, ¿no? Que genera interferencias. Las interferencias pueden ser de que el video no salga con buena calidad, ¿no? De que haya una señal parásita, o sea, hay una especie de líneas y todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer trabajos de mantenimiento, ¿no? de equipos, porque normalmente los trabajos que hay de esto, por cada 5 llamados, 1 es de instalación nueva y 4 son de mantenimiento. Te van a poder consultar, mira, hay una cámara que debe funcionar. Herramientas que siempre debes tener a la mano son tu multímetro, ¿ya? Multímetro para chequear voltaje, para chequear amperaje, ¿no? Para checar continuidad, de repente en algún punto por donde viaja el cable, no sé, hay un roedor que ha mascado el cable, de repente se ha cortado, ¿no? Y si puedes invertir aún más, de repente andar ahí a la mano, como dice en un video, en el tercer video, con una cámara, ¿no? ¿Para qué? Para que de inmediato hagas descarte de cámara, ¿no? Si andas a la mano ahí con una cámara, vas, checas, instalas, ¿no? Y si la cámara está operativa, entonces es la cámara, no es el cableado, ¿no? Pero si la cámara
no da señal y tú andas con un nuevo, a ver, checas el Valium, de repente el Valium ya dejó de funcionar y es un corto, algún insecto se ha metido por ahí, cambias el Valium. Pruebas, está operativo, muy bien, entonces hay que cambiar el Valium. Entonces, ¿qué debe llevar a un técnico para dar mantenimiento? Su multitester para probar continuidad, para probar voltajes, para probar amperajes, una cámara, de repente de domo, de tubo, nueva, un par de Valiums para descartar también que sean Valiums, ¿no? Nada más es lo más mínimo, ¿no? Ahí descartas que sea cámara, descartas que sea alimentación, descartas que sea el Valium, nada más, ¿no? Lo más fácil de corregir son los dos primeros. Que sea la cámara, el cliente hay que cambiar de cámara, hay que comprar una. Si es Valium, hay que comprar un paquete, un kit de esto, muy bien. Pero si es señal, o sea, si la señal se cortó en algún punto, carambas, ¿no? Entonces hay que poner nuevamente un cable, ¿no? Desde donde va el DVR hasta donde está la cámara. Ya implica, ese no es de mantenimiento, ¿no? Es netamente una instalación, producto de que en algún punto, generalmente son los roedores, ¿ah? Las ratas esas que van masticando los cables y lo malogran, pues, ¿no? Estos son los más comunes. Otros que no han tenido cuidado, de repente que el cable no esté empotrado, que el cable no esté canaleteado, o que las canaletas hayan caído y lo hayan tirado, lo hayan jalado, etcétera, etcétera. Sobre todo a veces los clientes quieren ahorrar bastante y utilizan pues canaletas con adhesivos, ¿no? No, nunca hay que utilizar canaletas que tienen autoadhesivos, ¿no? Pues por un momento no va a pegarse y después caen. Salvo pues que la pared o la viga donde vamos a poner el adhesivo pues sea bien pulcro, sea limpio, libre de polvo, ¿no? Pero no, en la vida no. Lo que recomiendo, si es adhesivo, no está de más ponerle pues por cada canaleta unos 2 puntos de empotre, ¿no? 2 puntos de empotrado ahí. Profe, no quiero estar taladrando, poner mi tarugo, empotrar. No te preocupes, hay ¿cómo se llama? Unas U, y también vienen en forma de grapas, así se llaman grapas, aceradas de varios tamaños, ¿no? Que te permite montar en la pared, ¿no? Que utilizan los técnicos de instalación de telefónica. Pam, 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 vale, golpea y ya está. No estás taladrando, no estás empotrando, ¿no? Obviamente no se ve bien, pues, ¿no? Pero ya está, solucionado. Bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro detalle, algún otro comentario de repente que queramos escuchar? Ahora, si te toca hacer una instalación, o sea, si el presupuesto es holgadito, seguramente has elegido un NVR, ahí solamente ya conectas por cada par trenzado, es una cámara, ¿no? Ventajas, individualmente puedo configurar la cámara, ¿no? Puedo aplicar un zoom, si es una cámara que tiene los servos, ¿no? Es de hecho que este DVR debe tener los accesorios PoE, ¿no? Para poder extender la señal de energía, ¿no? La desventaja de las cámaras IP, bueno, la única que encuentro es el costo, ¿no? Duplican el costo de las analógicas, incluso más, ¿ya? Incluso lo duplican y creo que está más, es algo de 40 soles. He consultado un de tipo tubo analógica, y una digital, o sea, una de IP estaba a sus 120 de la misma marca, o sea, le triplicó, ¿no? Pero bueno, es netamente también el tipo de cambio. Cuando ustedes hagan instalaciones de cámaras IP, lo que hay que tener cuidado es el canaletaje, ¿no? O sea, por dónde vamos a pasar el cable de red, y utilizar la tecnología de cable más que dé más garantía, ¿ya? Si vamos a enviar los cables por cielo raso, por lugares donde van a estar sometidos a clima, de repente a roedores, ¿no? A la fauna, podemos decir, ahí recomendaría en modo personal en lugar de canaletas, tubos, ¿ya?
tubos, esos tubos eh, que utilizamos nuevamente para instalación de cables eléctricos, ¿sí? Ese tipo de tubos. Ya con eso nos estamos ya dejando de preocupar de que en algún momento haya roedores o se golpeen esos cables y todo lo demás. Si es interior, o sea, el cliente permite de que te utilices las paredes de la instalación del domicilio con unas canaletas, ¿no? Eh, Empotradas obviamente, o sea, con sus tarugos, taladro ahí, para que no caigan, ¿no? Porque después el cliente pues puede hablar mal del servicio que le has dado cuando después de un par de semanas o meses, vamos a decir, las canaletas que has puesto, el adhesivo comienza a ceder porque has aminorado en costos y comienza a caer, pues no se ve muy bien, molesta, ya es molesto. Muy bien, preguntas, detalles. Joel, te escucho. Profesor, buenos días. Buenos días, Joel. Por ejemplo, yo he visto, donde estaba trabajando, he visto que... Joel, un favorcito, Joel, ¿puedes hablar un poquito más fuertecito? Mi señal está tal pésimo y fuerte y así pausadito habla para poder entender. Ah, ya. Bueno, donde he visto, se hace una conexión, o sea, de arriba con unas canaletas hacia la parte del techo y de la parte de la configuración de la computadora de la PC que tienen ahí. He visto los cables que salen directamente para afuera, con unos 5 cables más o menos y unas 5 cámaras que tienen. ¿Ya? Algo así en la conexión. Pero en esa parte de las conexiones de las de afuera, o sea, no tienen, digamos, tan así como sueltas. ¿Qué sería en ese caso? Ya, si no hay pared o viga por donde sostener las canaletas del cable, el estándar nos indica que debemos enterrarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no podemos utilizar nuestro cable de red, porque es cable de red Ethernet, como si fuera, pues, o sea, tenderlo como si fuera cable de energía eléctrica o como si fuera cable de, así como tienen ustedes la ropa para que se seque. No, ya, no podemos enterrarlo, profe, porque hay una losa, hay un piso y todo lo demás. Entonces, en esos casos, lo recomendable es, primero, tender un cable de acero, ¿ya? Tender un cable de acero o un cable, ¿cómo se llama este cable? No se me fue el nombre. Para minorar costos, si desde un punto A hasta un punto B necesariamente el cable tiene que estar suspendido en el aire, entonces, ¿qué hacer? Utilizar un cable de línea número 14, ¿ya? Y sobre él poner el tubo y en ese tubo ingresar nuestro cable de red, ¿ya? ¿Por qué? Porque ante cualquier, digamos, un técnico por ahí o algo que pase, alguien quiera someterse a una escalera, entonces primero va a romperse el cable, ¿no? O sea, el que va a soportar la tensión va a ser el cable de línea que estamos poniendo, ¿ya? Porque normalmente cuando hacemos instalaciones en el exterior, han visto ustedes los técnicos que hacen instalaciones de cableado, el mismo cable para trabajar en exteriores viene preparado. ¿Cómo que así? Si ustedes han visto el cable de fibra tiene una vena, ¿no? O sea, tiene otro cable de acero. O sea, el cable de acero es el que va a tensarse y no el cable de fibra. Si ustedes han visto el cable exterior de... A ver, el cable exterior que se transmiten señales de video, de los cables coaxiales,
¿no? Son cables gruesos que pegado a él viene un cable de acero. Entonces cuando se tenga que tensar, se va a tensar el cable de acero y no los cables por donde se transmiten las señales. Pero es raro una instalación pues que tenga los cables colgados, ¿no? Normalmente se utilizan las paredes, las vigas en instalaciones, ¿no? Y si es una instalación fuera, es un campo, es un huerto, lo que se recomienda ahí es pues enterrarlo, ¿no? Con los tubos enterrarlo. No tanto que vayan colgaditos, ¿no? Porque se someten a otros detalles adicionales, ¿no? Si hay una tormenta, por acá por ejemplo hay tormentas, ¿no? Un poste, uno de los postes cae donde está la cámara, pues se va a traer abajo todo el cable, ¿no? Y puede ser que comience a tirar, jalar toda la instalación, ¿no? Limitas esto si estarían enterrados. ¿Alguna otra consulta? Si pueden ustedes elegir la distancia a la cual, normalmente la distancia a la cual ustedes van a trabajar en una casa promedio de 6 por 20, una casa, un departamento, una casa promedio 6 por 20, la distancia lineal que va a recorrer el cable de par trenzado Ethernet no va a pasar de 50 metros. Profe, si es de 6 por 20, sí, pero a veces el cable va a dar vueltas, va a dar curvas, va a pasar paredes, divisiones, vigas. Entonces un promedio de 50 metros. Así que vas a trabajar en el promedio, ¿ya? Pero si te toca extender la señal, o sea, el cable, busca no sobrepasar los 100. Aunque teóricamente, como han visto en las imágenes, nos dice, ¿no? 250, 200 metros. No, hay problemas ahí. A veces no llega bien la señal, a veces el cargador no da la potencia necesaria, o sea, la fuente de alimentación no da la potencia necesaria, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esto. Y hay equipos DVR, para terminar, hay equipos DVR, los más costosos, analógicos, ¿no? Que internamente tienen salidas de energía. Profe, ¿cómo así? O sea, si tiene 4 entradas analógicas de video, te dan 4 salidas de energía. Son raros en el mercado, pero sí existen. ¿Ya? Son raros en el mercado, pero sí existen. Bien.